Fases del ciclo económico. Las fases de todo ciclo económico son las mismas con una duración incalculable de 6 a 12 años, las cuales son expansión o recuperación. La fase ascendente del circuito en la que se multiplica la actividad económica y se tiene indicadores de crecimiento. La crisis se supera y comienza a haber cada vez más recursos disponibles. Esta es la fase 1. Ahora viene la fase 2, que es el auge. Es el momento cumbre de la curva ascendente en la que la economía alcanza sus puntos más elevados y de mayor abundancia. Existe el uso pleno de factores de producción y abunda el empleo, pero al mismo tiempo comienza a decalentarse la economía debido a la sobreproducción de bienes que satura lentamente el mercado. Recesión o contratación. La fase descendente del circuito en la que la actividad económica se contrae o disminuye y se registran caídas en los índices de producción, consumo, empleo. Usualmente se habla de crisis para referirse a las necesidades particularmente abruptas. Depresión, momento de mayor escasez de recursos en la que la actividad económica está en el mínimo y los niveles de vida de la población empobrecen y se registra un alto desempleo, baja demanda de consumo y descenso o estabilidad de los precios. Tipos de ciclo económico. Así como podemos distinguir diferentes fases, dependiendo de su duración, del tiempo que tarda en completarse el recambio, los ciclos pueden clasificarse en 3 partes. Ciclos cortos o de Kipling. Se puede desarrollar a lo largo de un año. La verdad que estos duran muchísimo tiempo. El ciclo de Kipling, o también considerado como ciclo corto, cuya duración estimada ronda los 40 meses de actividad económica. Ciclos medios o de Hugler. Se caracteriza porque poseen crisis que suelen ser sucesivas o duraderas en el tiempo. Esto genera a su vez que la economía sea cambiante o inestable. Es necesario que haya completado cada una de sus fases en un periodo de 7 y 11 años y que también abarcan crisis y auges cíclicos. Ciclos de Kondratiev o de onda larga. Son los más largos de todos. En este tipo de ciclo, todas las actividades o cambios en la economía pueden ser muy duraderos o por el contrario ser tan inestables que suelen ser repetitivos una y otra vez, cuya duración se estima entre 50 y 60 años y se caracteriza por ascensos prolongados, crisis fuertes y recesiones cortas. Ejemplo de crisis económica. Crisis del petróleo de 1973. También es conocida como primera crisis del petróleo. En 1973, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, estableció un embargo de petróleo que estaba dirigido a países como Japón y Estados Unidos, entre otros. Este conflicto y tensión tuvieron como consecuencia implicaciones para la economía global. El embargo provocó un fuerte aumento de los precios del petróleo en los países afectados y los precios casi se cuadriplican. Es más, el embargo significó que existía la perspectiva de escasez de petróleo. La crisis del petróleo también contribuyó a un periodo de estanflación en Estados Unidos, que es donde la inflación es alta, pero el crecimiento económico se desacelera. Antes del embargo, el occidente industrializado, sobre todo Estados Unidos, suele disponer de petróleo abundante y barato. Las ciudades estadounidenses posteriores a la Segunda Guerra Mundial, muy extendidas, con enormes núcleos urbanos de casas unifamiliares dispersas, dependían del automóvil como principal medio de transporte, de modo que utilizaban combustible de forma masiva. Entre 1945 y finales de los 60, Occidente y Japón consumían más petróleo que nunca. Solo en Estados Unidos el consumo había duplicado entre 1945 y el 74, con un 6% de la población mundial. Estados Unidos consumía el 33% de la energía de todo el mundo.